Si alguien falta de estar en el chat, quieren darme un teléfono para que los María Buenos días. Vamos a dar inicio a esta segunda plática de Escuela de la Cruz. Hoy quiero presentarles al Padre Rafael Guzmán, Carmelita Descalzo. Él nos va a hablar sobre la vida de Santa Teresa de Jesús. Es la patrona y la directora de esta escuela, junto con el Espíritu Santo, que nos va a enseñar ese camino de oración. Algo muy importante que debemos de recordar y que el Padre lo va a hacer mención, la frase que les dije hace 8 días, determinada determinación. Para ir a Dios no podemos jugar, no podemos decir hoy no voy, y eso lo va a enseñar Santa Teresa. Ella llevaba un camino muy bien, pero le ganó la humanidad y perdió el camino de Dios por muchos años. Nos lo va a platicar el Padre Rafael en la vida de Santa Teresa y su proceso de conversión. Para ir a Dios no podemos detenernos. Si nos detenemos, retrocedemos. Ayer, hace 8 días les dije, ¿por qué están aquí? Y yo sé que en el fondo la respuesta de todos es porque aman a Dios, ¿verdad? ¿Y cuándo voy a decir ya acabé de amar a Dios? Nunca. Y tenemos que amarlo cada día más. Y ese es el camino que nos va a enseñar Santa Teresa por medio de la oración. Entonces le damos un aplauso al Padre Rafael.
Aquí en el sagrario está nuestro Señor, y vamos a tener siempre el respeto, nos encomendamos a Él, pidiéndole a Cristo que nos conceda el don del Espíritu Santo. De pie. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Dígnate, Señor, enviar tu Espíritu sobre nuestras mentes y corazones, para que iluminados con la luz de tu claridad podamos comprender tu voluntad e inflamados en el fuego de tu amor, amarte cada día más. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Ave María Purísima, Santa Teresa de Ávila. Pueden sentarse, los dejo con el Padre Rafael. Pues muy buenos días y muchas gracias por su asistencia. Gracias, Padre Heriberto Monroy, que me hace favor de hacerme la invitación. Bien, pues tenemos unos 55 minutos para hablarles de Santa Teresa de Jesús. Quiero dejar al final también un momento para preguntas, dudas que tengan ustedes. ¿Cuál es nuestro fin, nuestro objetivo? Pues precisamente el conocer la vida y obra de Santa Teresa de Jesús, para comprender ya ese estilo de vida y para poder servirnos de ello, de su vida, de sus enseñanzas, para nuestro camino de vida cristiana, de vida espiritual, de manera particular para nuestro camino de oración. Es realmente apenas, digamos, un inicio para esto, para conocer a Santa Teresa de Jesús. Bien, podríamos dividir la vida de Teresa de Jesús en tres aspectos, en tres etapas. La primera, Teresa de Jesús como seglar, como laica, hija de familia, que nace, crece, se va desarrollando, llega a la adolescencia y tiene que tomar estado de vida. La segunda etapa, cuando Teresa de Jesús entra al Carmelo de la Encarnación, al monasterio de la Encarnación, donde vive 27 años como monja carmelita. Para entonces todavía no existía el Carmelo Descalzo, porque ella es la fundadora del Carmelo Descalzo. Le va a servir esa estancia en el Carmelo de la Encarnación, pues para aprender la vida religiosa, la vida de oración, aunque ya tenía ya algunas lecturas al respecto, y también pues lo que no conviene en un convento. Y ella siempre va a estar con esta inquietud de vivir su consagración religiosa. Y por ello ve que no es posible llevarla con la máxima perfección en el monasterio de la Encarnación. Ya veremos por qué. Y entonces se abre su tercera etapa. Teresa de Jesús funda un convento, el Carmelo de San José. Y a partir de entonces es la iniciadora de un nuevo estilo de vida, tomando el origen del Carmelo, pero dándole su impronta particular, el carisma que le inspira el Espíritu Santo. Y entonces la siguiente etapa de vida, que son 20 años, va a ser precisamente como monja carmelita descalza, fundadora del Carmelo Descalzo. Para comprender mejor la vida de Santa Teresa de Jesús, nos ayuda mucho el contexto, la situación en la que vivió. Nos llevaría todo un curso a hablar del contexto. Solamente, pues, lo menciono aquí, unas pautas al respecto. Teresa de Jesús nace en el siglo XVI. En la España del siglo XVI, donde está conformada por reinos, entre otros reinos, el de la Nueva España.
Aquí se me hace importante que sepamos, que reconozcamos, México no fue colonia. México fue uno de los virreinatos, un reinado, un reino asociado a otros tantos reinos bajo la corona de España. Política y social, económicamente, tiene una impronta distinta a lo que es una colonia. Bueno, Teresa de Jesús, y es importante también esto, porque va a tener noticias de lo que está pasando en las Indias occidentales. Aunque es el siglo de oro español por toda la literatura y la mística, sin embargo, España está viviendo pobreza. Ahora, la familia de Teresa de Jesús era una familia, digamos, pudiente, hija de hidalgos, tenían un estatus social. Aquí teníamos un poquito que hablar o que conocer, pues, el estamento social en el siglo XVI. Teresa de Jesús pertenece al estamento más bajo de la sociedad, que es el de los hidalgos. Bueno, en el siglo XVI, sabemos, se da esa división en la iglesia entre protestantes y católicos. Eso también va a influir en la obra de Santa Teresa de Jesús. Bueno, no me entretengo más al respecto, solamente les invito a adentrarse en el contexto para poder entender o leer mejor a Teresa de Jesús. Nos adentramos entonces ahora a la primera etapa de la vida de Teresa de Jesús, que nace en un hogar cristiano. En el contexto del siglo XVI era muy importante la honra. Y la honra tenía que ver con la limpieza de sangre. Es decir, una persona honrada era aquella que procedía de una familia cristiana ya de antiguo, cristianos viejos, que no estaba contaminada su sangre judía o mora. Aquellos que procedían de familias cristianas, pero que venían de padres conversos, judíos o moros, no era bien visto. Teresa de Jesús va a hablar de la negra honra. Estas cosas que no favorecían precisamente un trato humano, una posición. Teresa de Jesús, incluso en el siglo XX, van a quererla promover como la representante de la raza española. ¿Y qué tal que se va descubriendo que Teresa de Jesús, su abuelo paterno, era un judío converso? Entonces Teresa de Jesús llevaba sangre judía. Bueno, una de las grandes críticas que va a hacer Teresa de Jesús en sus obras, sobre todo Camino de Perfección, va a ser esto de la negra honra. Ya en su proyecto de vida va a descartar todas esas cosas que suenen a honra, comenzando por los títulos. Nada de doñas, nada de señoras. Va a decir en Camino de Perfección a sus monjas: aquí todas han de ser amigas, aquí todas se han de amar. Nada de privilegios y diferencias. Bueno, Teresa de Jesús nace el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España. Hija de don Alonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz Dávila y Ahumada. Sus padres pues eran tenidos como grandes siervos de Dios y de gran caridad. Alonso había contraído nupcias por segunda vez con doña Beatriz en la segunda mitad de 1509, es decir, Teresa de Jesús fue hija de Alonso y de Beatriz. Que su madre va a vivir
hasta los 33 años. La mujer en el siglo XVI, solamente su función o era tenida ¿para qué? Para cuidar la casa y criar hijos. Y bueno, pues darse a las devociones, a la oración, pero hasta cierta medida. Eso de que una mujer ande, digamos como ahorita, en estos cursos, formándose, para nada. Que ande en esas cosas de oración mental, de oración contemplativa, de oración interior, era muy mal visto. Que rezara sus devociones, todo eso claro que sí. Un maestro, el de Teresa de Jesús, maestro en la lectura que hizo del tercer abecedario Francisco de Osuna, donde aprendió a leer, aprendió a hacer la oración de recogimiento, pues este maestro franciscano, Francisco de Osuna, decía, si ves a tu mujer que quiere cosas más de oración mental, ciérrale la puerta, que no salga de su casa. Y si se pone necia, quiébrale las piernas, que más le vale entrar coja al reino de los cielos. Le baste que le estén leyendo un libro y que esté hilando. Así era entonces. Bueno, Teresa de Jesús pues va a ser muy querida en su familia, lo va a decir ella. Va a tener 3 hermanas y 9 hermanos. Hermanos de un primer matrimonio, 3 hermanos, y después hermanas, y luego los otros 9. Prácticamente todos sus hermanos van a migrar a las Indias. Uno de ellos, Lorenzo, la va a favorecer. Le va a enviar dineros del Perú para la construcción del convento de San José. Bueno, don Alonso era un hijo de un mercader rico, Juan, el toledano. Se había convertido, pero como se le descubrió que no había dejado del todo sus prácticas judías, recibe el San Benito, aquel saco, da como castigo, identificarlo de que tenía que hacer una serie de penitencias, de mortificaciones, hacer procesiones, etc. Y una persona era sentenciada, que era castigada por el Santo Oficio, perdía honra, perdía incluso negocios, perdía mucho. Entonces, ¿qué hizo el abuelo? Irse de Toledo a Ávila. Va a tener que ver también la cuestión de los apellidos. No era como ahora que te dan el apellido de papá y de mamá. ¿No? Se escogía alguno de los apellidos. Bueno, como una de las prácticas de aquel entonces era limpiar la sangre, ser reconocido como cristiano viejo, el papá de Santa Teresa se va a dedicar en limpiar la sangre, en mostrar, comprando testigos de que era un cristiano viejo. Bueno, Teresa de Jesús vive en un hogar de familia numerosa, con buen número de personas a su servicio. En la ciudad, la familia poseía desde 1505 el edificio de la Moneda, un caserón con necesidad de continua reparación, situado en el barrio de Santo Domingo, cerca de la muralla, donde actualmente es ahora la iglesia de la Santa, la iglesia de Santa Teresa de Jesús. Los carmelitas en 1600 adquirieron el predio de la familia de Teresa de Jesús y se construyó la iglesia. Por eso ahora se le llama la Casa de la Santa. Bien. El padre Heriberto tuvo la oportunidad de conocer y de celebrar ahí, incluso en la habitación que era una capilla donde nació Santa Teresa de Jesús. El forjador, pues, de la fortuna de la familia Teresa, pues ya era Juan Sánchez de Toledo, que luego va a tomar el apellido de Cepeda.
No me entretengo en tanto en esto de la familia, de Juan. La familia de Alonso y Beatriz era un hogar en que se fomentaba la piedad. Doña Beatriz se cuidaba de los rezos y en ponernos, dice, en ser devotos de Nuestra Señora y de algunos santos. Esto era norma en las familias. No era tan corriente el hecho de ser un hogar en que se favorecía a la vez la formación cultural, es decir, la alfabetización de todos, incluidas las niñas, y la lectura. En esto, Teresa fue privilegiada. No era común que la gente supiera leer y escribir, mucho menos las mujeres. Ese Jesús va a ser una excepción. Incluso parece ser que sus padres le pusieron un tutor para las letras. Teresa despertó pronto a los 6 o 7 años a las cosas del espíritu y a la compasión por los pobres. Le ayudaron a ello las lecturas y el ejemplo de sus padres. En compañía de su hermano Rodrigo se dio a la lectura de vida de santos. Tenía a manos un libro clásico, el Flos Sanctorum, que ilustraba el texto 223 grabados y viñetas. Al contemplarla se despertó en Teresa el deseo del martirio. Parecía me compraba muy barato el ir a gozar de Dios y deseaba yo mucho morir así. Entonces con su hermano Rodrigo leía este libro de santos, de los mártires, y tiene esos deseos. Ir a tierra de moros para que, dice, nos descabezasen y ver a Dios. Le parecía muy barato comprar la vida eterna de esta manera. Y de hecho salieron, su hermano y ella, salieron de las murallas, pero en el camino los encuentra un tío y van de regreso. Entonces lo que se entretenía luego era hacer ermitas que dice luego se nos caía. Pasa a la adolescencia y Teresa tiene gran intimidad con su madre Beatriz. Ambas se necesitaban, pero doña Beatriz muere cuando Teresa de Jesús tiene unos 13 años. Fallece en 1525 doña Beatriz. Entonces, ¿qué hace su familia, su padre? Pues la interna en un convento de monjas, como interna, no para que fuera monja. En este convento entra como interna Teresa de Jesús, y ahí es donde nos dice Teresa de Jesús que no era ella amiga de ser monja. ¿Quién sabe qué cosa le habrán dicho de las monjas, verdad? Pero se da cuenta que no es lo que le habían dicho. Conoce a una monja, María de Briceño. Y ahí es donde pues empieza a ver que no es tan mala la vida religiosa y empieza de alguna manera a pensar en ser monja. Sobre todo cuando le llega el momento de tomar estado de vida. En la adolescencia, pues como toda mujer, bueno, no como toda mujer, como muchas mujeres, pues se da a las vanidades y a las amistades. Y tiene por ahí una prima, pues como que le enseñó a andar en esas galas y en esas cosas de vanidad. Y por ahí también un primo, que muy posiblemente pues será un partido para posible casamiento. Teresa de Jesús, digamos, tuvo el desarrollo normal de una joven con las manifestaciones de darse cuenta de las gracias de naturaleza, que voy a decir que tenía muchas, y el deseo de parecer bien y de atraer la atención sobre ella con mucho cuidado de galas, de joyas y de arreglarse. También recuerda como negativo otro aspecto del comportamiento de esos años, el trato superficial y vanidoso con sus primos hermanos, algo mayores que ella. Ellos le querían mucho, ella tenía el don de una conversación amena y atractiva y les gustaba por su parte escuchar los relatos de sus aficiones y niñerías no nada buenos.
En este sentido, Teresa de Jesús va a recomendar que los padres, los papás, tengan cuidado con qué amistades andan los hijos. Bueno, esta situación, como Dios le lleva al padre Alonso, al papá de Teresa Alonso, pues a internarla en Santa María de Gracia. Pues él no podía tener el cuidado. Y entonces, pues entra, como digo, a este monasterio como interna de Santa María de Gracia. Ahí es donde digo, conoce a esta monja, a María de Briceño. Llega el momento, tiene que salir poco después de un año, tiene que salir por cuestión de enfermedad. A Teresa de Jesús le va acompañando en su vida la enfermedad. Y bueno, pues ya tiene que tomar estado de vida. Estamos entre el año 1532-1535, donde ¿qué va a ser de su vida? Y pues ella veía que la vida del matrimonio era difícil, porque pues era prácticamente tener hijos y criarlos. Y tiene la experiencia de su madre, que muere muy joven. Tiene esa conciencia también de la salvación de su vida. Y entonces, como ya tiene esa experiencia siendo interna de la vida consagrada que no es tan mal, y encomienda a Dios su vocación y le pide a sus amistades que oren por ella, decide a fin de cuentas hacerse monja. Pero no en Santa María de Gracia, sino con las carmelitas. Porque dice ella, ahí tenía una amiga. El sentido de la amistad va a ser una clave de lectura en la vida de Teresa de Jesús, porque siempre va a estar rodeada de un círculo. Su familia con sus hermanos, la adolescencia con sus primos. En el monasterio de la Encarnación está esta amiga y algunas otras personas, incluso seglares y sacerdotes. Va a decir ella, los 5 que al presente nos amamos en Cristo, cuando va a tratar sobre la oración. Y luego, pues el monasterio de San José, con número máximo primero de 13 y luego ya hasta 21. Toma entonces elección de vida, se lo comparte a su papá, pero su padre, que la quería tanto, le dice, no. Dice, al menos hasta que me muera. Ya cuando me muera, podrás hacerte monja. Pero Teresa de Jesús, entre su inteligencia y afín mujer, pues desobedece. Se escapa de casa paterna y se va, pero no se va sola, se lleva a otro hermano, para que su hermano entre con dominicos y ella entre con monjas. Ya no le quedó otra a don Alonso más que aceptar que Teresa de Jesús haya sido monja, se haya ido a la Encarnación, y pagar la dote, que no era nada poco. Bueno, entonces Teresa de Jesús ingresa al monasterio de la Encarnación en Ávila, España. En el libro de la vida dice ella, cuando está en esta búsqueda de la elección, ya tenía más amistad de ser monja, aunque no en aquella casa, es decir, la del monasterio de Santa María Gracia de las Agustinas, por las cosas que más virtuosas que después entendí tenían, que me parecían extremos demasiados. Y había algunas de las más mozas que me ayudaban en esto. Algo que Teresa de Jesús va a procurar es la discreción. La discreción en la oración, la discreción en las penitencias. Cuando va a escribir su oración, va a procurar ser discretas, no cansar el entendimiento. Es decir, de una manera así, pues popular, no estar una hora a rodilla pelona en la oración ante el Santísimo. Esas cosas, ¿no? Sí tiene que ser algo procesual. Las penitencias mucho menos, las mortificaciones, claro, que sí tenía afín hija de su tiempo de hacerse mortificaciones. Pero le escribe, por ejemplo, a un padre Ambrosio Mariano en una de sus cartas: sépase, mi padre, que yo soy más amiga de apretar en las virtudes
en la mortificación, porque este padre le daba por muchas mortificaciones, no solamente para él, sino para los demás. Bueno, ese Jesús pues elige la vida consagrada a la edad de 19 años, opta por ser monja en el Carmelo de Santa María de la Encarnación, convence a uno de sus hermanos de ser dominico y él acompaña el 2 de noviembre de 1535. Ese día sale Teresa de Jesús muy de mañana, de incógnita, de la casa paterna y entra en el monasterio de la Encarnación. En el monasterio de la Encarnación, es donde Teresa de Jesús vive 27 años. ¿Qué encontró ahí? Un monasterio de mucha pobreza. Por una parte, por el excesivo número de monjas. Estamos hablando de unas 150 monjas, imagínense ustedes. Mujeres juntas. Bueno, con escasez de dotes y una deficiente administración. Además de seglares, parientas, amigas de las monjas que hacían presencia constante en el convento. Entonces, imagínense andar en el convento y que ya te encuentras fulanito, sultanito, menganito, y que no faltaría quien estuviera dirigiendo algunas cosas del convento. Para aliviar la penuria del convento tenían que salir las monjas a vivir incluso a casa de sus padres o de parientes. Deudos, dice Teresa de Jesús. Cuando escuchemos o leamos deudos, se refiere a familiares, a parientes. Teresa de Jesús varias ocasiones se fue a vivir a una casa de una de sus amigas, Guiomar de Ulloa. Vivían fuera más de 50 monjas. Esto disminuyó la clausura de forma que consideraban legalmente exentas de ella. No había prácticamente clausura, podían entrar y salir. Esto le va a servir, como digo, a Teresa de Jesús para el proyecto de San José. Otro daño eran las visitas al locutorio por su número y calidad, y las más frecuentes eran las de los frailes. Cada monja procuraba su propio sustento. Muchas gozaban de rentas, retenían limosnas y dineros y gastaban a propio interés las ganancias de sus labores. Hacían negocios privados, se compraban y vendían celdas. La celda es la habitación. Algunas legaban sus bienes a los deudos. El monasterio acogía a las hijas de algo, es decir, a las hijas de hidalgos. En sus ficheros se encontraban apellidos más ilustres de Ávila: Bracamonte, Villadas, Henao, Núñez, Vela, Pantoja, Del Peso, Contreras, Orozco, del Águila, Briceño, Tapia. Así que si les suena algunos de estos apellidos o tienen de estos apellidos, sepan que eran así de esos rangos, ¿no? Entonces, gente de la nobleza, aunque sea de la más baja nobleza de hidalgos, Bueno, en el monasterio, Teresa de Jesús, pues claro, como carmelita, aprende esta oración tanto litúrgica, aprender a rezar el oficio divino, o lo que llamamos liturgia de las horas, como la oración mental, la oración interior. Uno de los libros que le ayudó en esto fue el tercer abecedario de Francisco de Osuna, el recogimiento interior. Teresa de Jesús entonces empieza a practicar esta vida de oración de interioridad. En esto podríamos igual entretenernos mucho.
Sin maestro, ella inició el camino de buscar esa presencia amorosa de Cristo, procurando estar con Él. Encontró dificultad en no poder hacer una oración discursiva. Teresa de Jesús va a hablar de 3 modos de oración: la oración vocal, la oración mental o de meditación y la oración contemplativa. Entonces, para Teresa de Jesús le va a ser difícil una oración mental, de discurso, de meditación. Lo que va a hacer ella es representarse pasajes del Evangelio, de la Sagrada Escritura, y ponerse en esa escena y estarse el más tiempo que pudiese. Y claro, no le faltaban distracciones. Uno de los libros que cae en sus manos por el año 1538 va a ser importante, que es el libro de las Morales del Papa Gregorio Magno. Es un comentario al libro de Job. Poco después de haber profesado Teresa de Jesús, hacia la edad de 23 y 24 años, es decir, entre los años 1538 y 1539, Teresa de Jesús cae enferma. Su padre la saca del monasterio para llevarla a curar con una mujer, la curandera de Beceras. De esta enfermedad se ha dicho mucho y hasta equivocadamente. Se ha dicho que Teresa de Jesús era epiléptica. Que Teresa de Jesús tenía trastornos psicológicos y quién sabe qué cosas más. Entonces sus fenómenos místicos, sus visiones eran cosa de su mente y no de Dios. De los últimos estudios, bueno, ya de hace unos años, por ahí algunos especialistas se han centrado en las enfermedades de Teresa de Jesús. Uno de ellos, Jesús Sánchez Caro, que hizo su servicio en un hospital de pacientes de epilepsia. Bueno, la cuestión, para no alargarme tanto en esto, Teresa de Jesús le dio brucelosis. ¿Causado por qué? Pues por una bacteria de la leche o del queso. Era de lo que se consumía en Ávila. Maltratada, mal cuidada esta enfermedad, pues le afectó a su sistema nervioso. Y por eso quedó en ese parojismo. Entonces nada de que epilepsia ni nada de esas cosas. Bueno, Teresa de Jesús, pues el papá de Teresa, Alonso, lo lleva a Beceras. Tienen que hospedarse en casa de una de sus hermanas, pues hasta que llegara la primavera. Y en donde se hospeda, ahí se va a confesar con un sacerdote que pues no llevaba una vida ejemplar. Tenía una mujer de mala reputación. Pero ahí es donde viene la intercesión de Teresa de Jesús, donde queda liberado de esta mujer, ¿verdad? Incluso dice Teresa de Jesús que tenía un idolillo al cuello, se lo arrancó y se lo dio. Ahí Teresa de Jesús, digamos, se ejercita y se estrena como madre espiritual. En este tiempo en que estuvo precisamente en Castellanos de la Cerda, donde estuvo hospedada con su hermano, es donde va a leer el tercer abecedario de Francisco de Osuna. Teresa de Jesús pues aprovechaba el tiempo. Y ya decía, la enfermedad maltratada y luego pues esas brebajes que le da la curandera, la pone peor. Regresa a la casa y es donde le da ese parojismo, donde queda como muerta bien durante 4 días. Ya tenían la sepultura abierta en el convento de la Encarnación para enterrarla, pero su padre había prohibido: mi hija no es para morir. Ya el 4.º día ya se le habían hecho las pruebas de aquel entonces. Bueno, pues esto le hizo quedar a Teresa de Jesús todavía tullida, no podía ni caminar, pero así quiso ir al convento.
Y es donde precisamente pide la intercesión de San José. Y pues, gracias, dice ella, a la intercesión de San José es que queda sanada. Y es donde Teresa de Jesús también hace, pues, un comentario a San José y habla de que quien no sepa oración, tome a San José por maestro de oración. Bueno, Teresa de Jesús, en este tiempo de la encarnación, decía, se da a la oración, pero llega un momento, ella va avanzando en el camino de la vida espiritual, pero sin acompañamiento se va perdiendo, lo que ya nos decía un poco el padre Heriberto. Deja ella por más de un año la oración mental. No la oración litúrgica, pues como monja tenía que asistir a los rezos, pero esa práctica de oración que ya venía haciendo a partir de la lectura de tercera vez es una de recogimiento, deja de practicarla. Llega un momento en que sale de la encarnación, ya estando recuperada y todo, a atender a su padre, estaba moribundo. Su padre tenía un confesor dominico. Teresa de Jesús empieza a confesar con este padre Vicente Barrón. Y ya cuando le toma confianza, le abre su espíritu y le dice al padre que ha dejado la oración. El padre dominico, en lugar de escandalizarse, dice, Madre Teresa, vuelva a la oración. Por nada la deje. ¿Qué fue lo que pasó en Teresa de Jesús? Que cuando uno se va acercando a Dios, pues lo que nos va descubriendo es nuestra miseria, nuestros pecados. Porque Dios es como una luz que va iluminando nuestra oscuridad, nuestra bodega. Hagamos de cuenta que somos una bodega en el interior, donde hay muchos trebejos, tiliches, alimañas, cosas muertas que huele feo. Y entonces todo eso es para purificarlo, para sacarlo a la luz de Dios, limpiarlo y descubrir los tesoros que hay escondidos. Bueno, Teresa de Jesús está adentrándose en la oración, se va descubriendo en su bajeza y viendo a un Dios lleno de bondad. Y dice, no puede ser que yo tenga, siendo la que soy, tenga un trato con un Dios tan bueno. Y por eso deja la oración. Es la tentación de muchas personas que se descubren pecadoras y que se apartan de Dios. O, peor aún, que las apartamos. Porque eres pecador, porque eres esto, el otro. Aquí tienen que entrar puros santos. Entonces Teresa de Jesús había dejado esta oración, el padre Vicente Barrón la vuelve a conducir. Y entonces ya desde entonces no dejé la oración. Aunque cuando va a tener experiencias místicas le van a decir, no, Madre Teresa, deje usted la oración. Dice, no, ¿cómo puedo dejar la oración si ya sé cómo me fue cuando la llegué a dejar? Bueno, Teresa de Jesús retorna a la oración y ella incluso llega a hacer una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, de allá de España. Tiene dificultades, no es tan fácil la vida de oración. Hay una situación interna de lucha, porque dice ella, cuando estaba en las cosas de Dios, pensaba en las cosas del mundo. Y cuando estaba en las cosas del mundo, pensaba en las cosas de Dios. Era una contradicción interna que se vivía Teresa de Jesús. Y luego, pues, dada también al locutorio, dado al servicio, al buen trato. A ella le gustaba, pues, tener trato con las personas. Mientras las personas se sintieran bien, aunque ella no se sintiera bien, pues, si se sintiera bien, eso le hacía a ella, pues, sentirse bien, ¿verdad? Y congraciaba a los demás. Entonces hay una división interna. Y ella advierte que en varios momentos Dios le llama la atención.
pero pues todavía no se daba del todo a Dios. Hasta que viene un momento en que ella dice, ya estaba cansada de todo esto, que no era la que debía ser, que no tenía puesta totalmente su confianza en Dios. Y entonces viene una conversión. Hay muchas conversiones, no nada más una, muchas. Esta es una conversión muy fuerte, definitiva en Teresa de Jesús. En la Cuaresma de 1554, llevan una imagen de un Cristo muy llagado, dice Teresa de Jesús. Y ve esta imagen, y es donde descubre Teresa de Jesús lo mucho que padeció Cristo, no solo por todos, sino dice, por mí. Me eché a sus pies, no me quería levantar hasta que no me librara de este tormento. Pues aquí la imagen del cuadro. Y claro, aquel cuadro, bueno, aquí es un Cristo, ¿verdad? Pero sí, va representando muy bien ahí. Echarse a los pies esta imagen. Posiblemente haya sido una pintura que haya tenido a lo mejor a la Magdalena. Y junto con esta experiencia, dicen, no debió haber sido el cuadro en sí mismo, sino una gracia de Dios que intervino ahí. Y junto con esta experiencia, esa imagen del Cristo muy llagado, Teresa de Jesús o está leyendo o comienza a leer las confesiones de San Agustín. Es que eso no queda claro en la vida de Teresa de Jesús. Pero tiene que ver también la lectura de las confesiones. Como digo, la conversión también es algo procesual. Y es lo que le ayuda a Teresa de Jesús salir de su situación de lucha, de incongruencia, y poner toda su confianza en Dios. De ahí entonces se da Teresa de Jesús a una oración intensiva. Y poco después de estas experiencias o de esta experiencia de conversión, comienza la oración mística. Es decir, ya no es ahora Teresa de Jesús que ora a Dios, sino que ora Dios ora en ella. Y comenzando ya su oración de recogimiento y todo esto, empieza a experimentar la presencia de Dios íntima que le meta en arrobamiento, que le mete en una oración pasiva, que queda suspendidos sus facultades. No sabe qué está pasando Teresa de Jesús. Y bueno, por un momento pasa, pero fue algo que se fue suscitando. Tenía ella la certeza de que era Dios, pero también sabía que podía engañarse, ya que había mujeres que se habían dejado engañar, que habían sido engañadas por el demonio. Dice ella que incluso, pues a lo mejor es el demonio que me quiere sacar de mi oración mental. Como esto le trae a ella preocupada, busca consejo, busca orientación espiritual. Se dirige con un laico, el Caballero Santo, y con un sacerdote. Les expresa su experiencia. ¿Y qué le dicen a Teresa de Jesús? Eso que le está pasando a Madre Teresa no es de Dios, es del demonio. Claro que esto le angustia a Santa Teresa. Pero no estaban convencidos estos directores espirituales, que van a ser sus grandes amigos después, Francisco de Salcedo,
y Gaspar Daza, el sacerdote. No estaban tan convencidos. ¿Qué lectura hicieron ellos? ¿Qué discernimiento hicieron? En la concepción de la vida espiritual, manejaban estos maestros el esquema tripartita del pseudo Dionisio. Los que inician la vida de oración, la vida espiritual, van por 3 etapas. La primera, la de los principiantes. La segunda, la de los aprovechados, proficientes. Y la tercera, la de los perfectos. O la vía unitiva. La vía purgativa, los principiantes. La vía iluminativa, los aprovechados, y la vía de los perfectos, la unitiva. Teresa de Jesús comienza a hacer su oración, empieza a tener esas experiencias, y dicen estas personas: usted, si está en la etapa de los principiantes, no puede llegar a la etapa unitiva sin antes haber pasado por la de los aprovechados o iluminativa. O sea, no se puede dar una etapa sin la otra. Por lo tanto, es cosa del demonio. Porque usted, Madre Teresa, está diciendo esto que le está pasando y esta guerra interna y etcétera. Afortunadamente la condujeron con los jesuitas. Y entonces se dirige con un jesuita, ya después de los permisos y todo eso, un jesuita recién ordenado de 24 años de edad, Diego de Cetina. Hace el discernimiento de espíritus conforme a la escuela ignaciana y concluye: es bien sabido que es cosa de Dios. Así que, Madre Teresa, siga, es cosa de Dios. Evite lo más que pueda, pero es cosa de Dios. Claro, pronto cambiaron al jesuita y después llega otro jesuita que va a durar varios años, Juan de Prádanos, y es el que le confirma y le acompaña. Y entonces le dice incluso: Madre Teresa, ni siquiera se resista. Cuando Dios quiere dar la gracia, no hay para qué resistirse. Y medite en la humanidad de Cristo. Aquí pasa algo también muy interesante. Teresa de Jesús tenía una amistad. Parece ser que por un caballero bienhechor del convento. Y decía Teresa de Jesús: no puede uno ser malagradecido con estas personas. Y no hay mal en atenderle en el locutorio. Juan de Prádanos no le confirma a Teresa: sí, madre, está bien, no hay falta en ello. Pero tampoco dice: está mal, madre, no, usted tiene que dejar eso. No. Le dice: póngalo en oración. A ver qué le dice el Señor. Y es cuando viene una experiencia, la primera experiencia de locución. Que le dice el Señor Jesús: hija, ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que darse totalmente a Dios nuestro Señor. Aunque no haya falta, aunque no haya pecado, es un defecto. Darse del todo al Señor Dios. No reservarse nada para sí. Y bueno, pues es donde comienza aquí estas grandes experiencias de Santa Teresa de Jesús, donde a mayor experiencia de Dios, mayor búsqueda de fidelidad. Y entonces, pues, quiere ser fiel, quiere vivir con la máxima perfección su vida consagrada, sus votos, pero se da cuenta que no puede serlo en la encarnación. Y de ahí entonces decide fundar ese convento de San José, donde ya no sean muchas mujeres, 150, sino un pequeño grupo, amigas de Cristo, con un espíritu de fraternidad, de hermandad, todas iguales, nada de doñas, y con un sentido apostólico.
la oración no para la santificación propia, sino para el servicio de los demás. Y estando allí, funda San José en el 24 de agosto de 1562. Va proponiendo un estilo de vida, volviendo al origen del Carmelo, asumiendo la regla primitiva, la regla que había dado el patriarca San Alberto, pero que había modificado Inocencio IV, adaptándola para ser vivida en la ciudad. Pues Teresa de Jesús vuelve a que se haga la profesión de la regla primitiva con absoluta pobreza, y viene algunos aspectos de novedad. La fraternidad. El Carmelo es de la Virgen María. La oración con un sentido apostólico o de servicio a la Iglesia. El sentido de recreación. Así como se tiene su hora de oración, que se tenga su hora de recreación, de convivencia. Por eso Teresa de Jesús es muy humana, no solamente porque procede del humanismo renacentista, sino porque ve a Cristo humano. Entonces, hay una novedad también de Teresa de Jesús en este estilo de vida. Por eso van a tener, digamos, una gran difusión sus conventos. Luego, estando en San José, recibe la visita de Alonso Maldonado, un franciscano, donde le habla de lo que está pasando en las Indias. Y ahí es donde Teresa de Jesús se duele y desea hacer algo por el bien de las almas. Y es donde precisamente recibe la visita del Padre General, Juan Bautista Rubeo. Él le da patentes para fundar conventos de monjas y luego de frailes. Hay una serie de problemas después de estas fundaciones y por ello se tiene que hacer provincia de carmelitas descalzos. 1575 son unas luchas internas, está por desaparecer la reforma de Santa Teresa de Jesús hasta que logran precisamente por intervención del rey que se constituya provincia. Se hace provincia de descalzos en 1581. Teresa de Jesús, después de haber fundado 16 conventos de monjas, haber iniciado los conventos de frailes, pide a San Juan de la Cruz que colabore en esta obra, primer carmelita descalzo, y luego ya se van fundando otros conventos, que de pronto pues se va de las manos. Y bueno, después de una serie de fundaciones, 6 fundaciones, Teresa de Jesús, la última fundación es la de Burgos, ya enferma, y de regreso hacia Ávila tiene que pasar por Medina del Campo, también de alguna manera como una autoridad moral, porque va a hacer elección de la monja, de elección de la priora, y ahí es donde muere Teresa de Jesús, 4 de octubre de 1582. Va a ser después proclamada beata, canonizada en 1622. Sus principales obras, de lo mucho que escribió, tenemos el libro de la vida, Camino de Perfección, Fundaciones y las Moradas. Es la joya de la vida espiritual. Y luego los escritos breves, cartas, vejamen, poesías y algunas otras, ¿no? Teresa de Jesús es muy actual por su vida y su doctrina, maestra de espirituales. Ella nos es maestra en el camino de la vida de oración. Bueno, pues preguntas, dudas, porque ya el tiempo se nos vino encima. Tenemos a ver unos 2 minutos. Si hay alguna pregunta, duda. Libro de la vida, Camino de Perfección, Fundaciones y Moradas o Castillo Interior. Y estas las pueden encontrar ustedes en internet. Y ya está la edición de las obras completas. Bueno, muchas gracias.
Hablar de Santa Teresa es emocionante cuando empezamos el camino de Dios. Y lástima que el padre Rafa está muy lejos, está en la misión en Puebla, porque para estudiar la vida de Santa Teresa nos podemos llevar hasta un año, un semestre. Tiene muchas cosas Santa Teresa que enseñarnos. Yo nada más quiero que nos enfoquemos en todo lo que la vida de Santa Teresa que nos dijo el padre Rafael, como les decía el lema, quiero ver a Dios. ¿Cuánto vale el amor de Dios? Infinito. ¿Quieren gozar del amor de Dios en la tierra? Como dijo Santa Teresita, quiero ver a Dios, abrazarlo, unirme a Él. Vivir de amor es la caridad. Santa Teresa de Jesús nos va a enseñar que para amar a Dios hay muchos caminos y el mejor que ella tomó fue la oración. Un camino. Lo que quiero que nos enfoquemos en ese tiempo va a ser ese camino comenzar con determinada determinación. Y estamos aquí, venimos a encontrarnos con Dios porque quiero la perfección en mi vida del amor de Dios, porque quiero amarlo de verdad, como ella. Y para ello necesito deshacerme de tanto bagaje que llevo en la vida. Este cuadro me gusta porque representa la conversión que necesitamos todos los días. Llorar como ella lloraba sus pecados. Bien lo dijo el padre Rafael, nos apartamos de Dios porque nos da miedo ver nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, y porque no entendemos que queremos llegar a Dios. No basta con ir a misa y medio persinarse. No basta con rezar un Padre Nuestro para unirse a Dios en la tierra. Quien ama a Dios, y eso es para todos, ahorita son muchos, van a ver los que llegamos a diciembre. Para amar a Dios se necesita fuerza de voluntad. Contra todo y contra todos. Por eso cuando toma el camino de Dios, todo lo demás ya pierde valor. Porque como Santa Teresa ve a Dios, lo siente, lo vive, lo percibe y dice, todo el mundo es nada con tal de tener en la vida al Rey. Entonces eso es lo que debemos de fijarnos y eso nos vamos a enfocar. Vamos de hoy en noche a tener el primer momento de oración. Es recogimiento que nos hablaba el Padre. Es la actitud. Por ejemplo, voy a recoger la basura, voy a recoger los platos, voy a recoger mis sentidos para estar yo y Dios. Y si ustedes van a tomar la determinación de tomar este camino es porque lo van a hacer. Si no, ya no vengan. Porque va a ser sufrimiento, va a ser cruz y va a ser despojarse de mi yo que no me deja ir a Dios. Y entonces tenemos que decir, bueno, yo como laico tengo que tener mi momento de oración, de recogimiento. En la casa no se puede, no nos engañemos. Necesitamos ver la forma de estar por lo menos una hora en la iglesia para que yo pueda hacer esa oración de recogimiento. Quien vive solo, pues lo puede hacer. Pero cuando hay niños, familia, gritos, televisión, radio, música, no se puede. El mundo no va a entender por qué dejas la música, los bailes, todo lo que el mundo quiere. Vamos a seguir los pasos de Teresa y ella sufrió. Entonces, este camino es de determinación con una grande voluntad y este cuadro es para que lo tengamos memorizado. Ella me da el ejemplo. Como Teresita se figuraba siempre como la Magdalena. Así debemos estar siempre al pie de la cruz pidiéndole a Dios que nos purifique. En algún momento pronto vamos a hablar sobre la confesión.
Y nada más les adelanto esto, desde hoy pedirle a la Santísima Virgen de los Dolores, eso lo estaba viendo en el libro de Alfonso María de Ligorio que habla sobre la confesión, pedirle a la Virgen de los Dolores que con sus lágrimas me ayude a ver mis faltas y pecados. No podemos avanzar cuando llevamos el alma tan cargada de cosas o tan amarrada al mundo. Para despegar a Dios necesitamos ir ligeros. Esta plática es muy enriquecedora que nos ha dado el Padre Rafa. Ojalá la recordemos en algún otro momento que venga a México, el Padre Rafa nos avise y nos venga a hablar un poco más de la vida de la Santa, que tiene muchas cosas que enseñarnos. ¿Algún otro comentario? Bueno, lo que pasa es que les quiero compartir que a partir de la clase anterior, en toda esta semana, estuve tratando de, en las noches, estoy sola, hablar con Dios, pero de una forma muy íntima, como si estuviéramos así frente a frente. Y me sentí como protegida, como si estuviera envuelta en una burbuja de amor. Entonces, cuando ya me salgo y entro al internet para distraerme un poquito, empiezan otra vez mis preocupaciones, mis angustias, mis pesares, y digo, no, yo no me quiero salir de esta burbuja, pero entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo vivir entre el mundo todo el tiempo y la oración? Eso es exactamente lo que vivió Santa Teresa. Su humanidad la jalaba a platicar, a chacotear, hasta que y su interior la llamaba a la soledad, hasta que Dios le dijo, ya basta, quiero que tengas conversación con ángeles, y no con ángeles sobre todo, sino con personas de oración, ¿verdad? Era el sentido que Dios le había dado. Ese es el camino y esa lucha va a ir intensificándose al momento en que mi oración, mi unión con Dios, mi cercanía con Cristo por la oración de recogimiento que fue lo que tuvo, me va a hacer entender que no vale nada. ¿Para qué me quiero entretener? ¿Para qué pierdo la paz? Conforme va creciendo esa unión con Dios de amistad, de amor, ya no vale nada. O sea, uso el internet para mandar un mensaje, pero no para gastar el tiempo, porque ya no vale nada si no son las cosas de Él. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya... Padre, primero quisiera agradecerle a usted y a nuestro Padre también la oportunidad que me da de estar aquí con usted. Yo creo que la vida de Santa Teresa fue una vida de sufrimiento para seguir a Jesús. Yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros si queremos llegar prácticamente a buscar a Dios a través de Jesús. Es un buen ejemplo lo que nos dio Santa Teresa. Para mí ha sido muy importante porque prácticamente en mi trabajo y aquí, hasta que Angélica me invitó a participar aquí, estoy muy a gusto y contento porque nuestra vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque hacemos oraciones. Yo hago todos mis rosarios a través de la hora que me corresponde, pero hago también más oraciones, pero también hay veces no sabemos cómo dirigirnos a Dios para que Él nos escuche, para que Él esté con nosotros, para que Él nos busque. Sí, lo que dijo usted hace rato, yo hago mi oración muy temprano, me levanto a veces a las 4, 5 de la mañana para hacer mi oración, porque digo, está más tranquilo, ahí donde vivo, es un edificio, hay menos ruido, hay muchas cosas que hacer. Entonces yo creo que para mí, vengo aquí para aprender y a seguir sus consejos de usted, para ahora sí hacer lo mejor ese recogimiento. Gracias, Padre, por eso. No soy yo, como saben, fui carmelita descalzo. De hecho, el Padre Rafa y yo fuimos contemporáneos en San Joaquín. Comentaba hace rato en el desayuno que cuando salgo de la orden,
el padre con el que le dije que salía me dijo, ¿ya no quieres ser carmelita? Y le dije, eso lo seré siempre. La espiritualidad es universal. Dios tuvo la gracia de mandarme ahí, de estar ahí, de aprender, para en algún día como hoy poderlo compartir. Por eso yo digo que Santa Teresa, el Espíritu Santo y Santa Teresa son los mejores maestros. La oración que nos va a enseñar ella no es solamente para frailes, curas o monjas, es para todos los que quieren amar a Dios. Por eso les decía al principio, ¿quieren amar a Dios? Yo sé que todos están aquí por eso. Pero en ese camino no hay descanso, no podemos descansar, no podemos decir, ya me cansé. Mientras más cruz, más amor de Dios. Entonces es un camino que nos va a guiar el Espíritu Santo, claro, y Santa Teresa de manera especial. Bien, permites, Padre, y todo esto, a ver, de la vida de Teresa de Jesús para responder o complementar, ¿verdad? Iluminar. ¿Qué nos enseña Teresa de Jesús con su vida? Es un proceso en el que tenemos caídas y hay que levantarnos. Entonces veámonos en un proceso. En este proceso, ¿qué le pasó a Teresa de Jesús? Entrarse en sí misma. Entonces nos enseña también a darnos el tiempo para estar con nosotros mismos. Pero no se trata de estar solamente con nosotros mismos, que ya es bastante. Darnos un tiempo. Para eso la meditación, la oración, la soledad, el silencio, darnos un espacio para nosotros mismos. Pero al estar con nosotros mismos es aprender a poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Entonces este proceso es un proceso de plenitud. O como enseñaba Teresa de Juan de la Cruz, la conquista de la libertad. Entrar en nosotros mismos, que nos vamos y nos va Dios reconstruyendo como personas. Y entonces, ¿qué nos enseña también Teresa de Jesús? Antes de hablar de la oración, hablar de la persona, su dignidad, su conocimiento propio. Y está habitado por Dios. Y entonces, ¿qué va a decir Teresa de Jesús en Camino de Perfección antes de la oración? Ejercitarnos en 3 virtudes. El amor al prójimo, el deshacimiento, que ya lo mencionaba el Padre, es decir, el desprendimiento, el que nuestro corazón no esté atado a nada ni a nadie. Un corazón libre, un corazón sin ataduras, un corazón sin esclavitudes. Entonces, el deshacimiento. Eso implica una renuncia, una abnegación, ¿no? Salir de nuestro ego. Y entonces, esa es la segunda virtud, el deshacimiento. Y la tercera, la humildad. ¿Qué le pasó a Teresa de Jesús por dejar la oración? Por una falsa humildad. Fue una falsa humildad la que le engañó. Por eso Teresa de Jesús va a decir, humildad es andar en verdad. Es decir, saber delante de quién estamos, delante de Dios, como nuestro Padre, delante de los demás como nuestro hermano. Caminar en la verdad. Humildad es andar en verdad. Que va a ser el cimiento de toda la vida espiritual. Entonces, va a ser reconstruir a la persona. Primero, fijarse en la persona. Y de ahí entonces ya va a pasar a toda la práctica de la oración. Que para ella, sea oración vocal, sea mental, sea contemplativa, lo importante es hacerlo en fe, esperanza y amor. Dice Teresa de Jesús en Las Moradas, quien no advierte a quién habla, quién es el que habla y qué es lo que dice, no lo llamo oración por mucho que menee los labios. Dicho de otra manera, la oración vocal debe nacer desde el interior. Un Padre Nuestro, una Ave María bien rezados nos puede llevar a la contemplación. Entonces, es trabajar en nuestra persona sabiendo que en este camino son 2 sujetos, Dios
y la persona. Y que necesitamos irnos acompañando, no podemos ir solos. Hay peligros en este camino de la vida espiritual, pero también hay recomendaciones. Un libro que puede ayudar para nuestro camino de vida espiritual a partir de las morales de Teresa de Jesús es del padre Antonio Aromás Arrondo, Acercar el cielo. Y es una manera sencilla el que nos va acompañando. Y claro, la importancia de estos talleres, donde nos vamos acompañando, hay que perseverar, hay que mantenernos. Lo difícil es empezar, pero hay que darnos cuenta que no van a faltar tentaciones, dificultades, obstáculos. Que si no me doy tiempo, no tengo tiempo, que si ya me distraje, que si hoy no puedo, que si no sé qué. O sea, vienen 1001 tentaciones o peligros cuando queremos determinarnos a seguir a Cristo. Entonces, y como dice Teresa de Jesús, por nada deje la oración. Y aquí, este grupo es un grupo de acompañamiento. Y esos momentos que tendrán de oración van a ser geniales. Que nos sentemos juntos a orar. Y luego, un momento de compartir también. Yo tuve estas dificultades, yo tuve estas distracciones. A mí me ayudó esto. Iluminar nuestro entendimiento y practicar. A orar se aprende orando, ¿no? Acompañándonos. Bueno, pero es lo que quería comentar. Sí, Padre Rafa, ¿alguna otra pregunta? Las 3 virtudes las van a encontrar en Camino de Perfección y la ventaja de Internet, que ahí encontramos las obras. 3 virtudes que presenta Teresa de Jesús antes de empezar el camino de oración. Amor al prójimo, deshacimiento y humildad. Después va a hablar de otras virtudes. Una de ellas, determinación. Las va a decir en otro capítulo más adelante. Pero sí, esta va a ser otra, la determinada. Persevere, caiga quien caiga. ¿Por qué dice esto Teresa de Jesús? Pues porque hablar de oración mental, que las mujeres practicaran oración mental, era mal vista. Fulanita de tal por hacer oración se perdió, se engañó, el demonio. Entonces, aunque se había muchos libros de oración mental, estamos en un siglo en donde hay muchos movimientos espirituales, algunos ortodoxos y otros en la heterodoxia, otros que ciertamente se perdieron, pero no por eso se va a dejar de practicar la oración. A Teresa de Jesús le iban y le preguntan en su maestría, a ver, monjas, ¿qué andan haciendo ustedes? ¿Qué se andan con esas de oración mental? No. Por eso Teresa de Jesús va a decir, si bien aquí les preguntan, ¿qué hacen ustedes? Nosotros rezamos Padres Nuestros y Ave Marías, poniendo nuestra mente y nuestro corazón esto que decimos. ¿Está mal eso? Pues claro que no. Cualquier persona con sentido común les va a decir, pues es que eso ha de ser. Y entonces, esas amenazas que había. Ahora puede haber otras amenazas. ¿Qué tanto vas a hacer a la iglesia? Mira nomás si sigues igual. No nos podemos dejar llevar por las críticas. O como si nos reconocemos pecadores, pues justo porque soy un pecador. Y que no le cerremos la puerta a nadie. Aprender a ser comprensivos. Aprender a tolerarnos. Acompañarnos. Echarle ganas, entonces, de eso se trata. Que aquí juntos amemos a Cristo. Ya la última, ya es hora. Habla sobre la obediencia. Dice Teresa de Jesús, la obediencia da fuerzas. Y precisamente en Camino de Perfección, Teresa de Jesús va a hablar sobre la obediencia. No se trata de una obediencia ciegas como antes se veía.
Si te dice el superior, haz esto, esté mal, yo lo hago, no me equivoco yo, se equivoca el superior, no. La obediencia tiene sentido desde hacer la voluntad de Dios. ¿Mm? Y Teresa de Jesús, pues tuvo que aprender a obedecer. Cuando el primer intento de fundar San José, primero el provincial dice, sí, madre, muy bien, adelante. Iba con su amiga Guiomar de Ulloa. Pero cuando después hubo frailes y laicos que dicen, ¿cómo otro monasterio? Racionalmente la gente decía, no lo veía posible. Pues un Ávila pobre, ya con 5 monasterios, otro más, ¿cómo vamos a alimentar a las monjas? Entonces desde la razón pues decían no, pero esta era cosa de Dios. Apenas fundado el monasterio, entonces el provincial se echó para atrás, tuvo miedo. No, madre, deje eso. Y aunque ya se lo pedía a Dios nuestro Señor, obedeció. Hasta que ya después de un año, nuevamente, el Señor le insistió a fundación. Entonces la obediencia le lleva precisamente a ver la mediación de las personas, en la mediación de las personas la voluntad de Dios. Pero incluso a veces, aunque la autoridad se equivocase, fue paciente y esperó. Decía Teresa de Jesús, bueno, que le decía el Señor Jesús, porque lo mismo le citaban con la Sagrada Escritura. Dígales que no se dejen llevar por una letra de la Biblia. Tiene que ser en conjunto la unidad de la Sagrada Escritura. Por eso tiene que ver en la obediencia el discernimiento. Y entonces Jesús pues sabe en este sentido, tuvo que acatar las órdenes aunque fueran contrarias a la voluntad de Dios. Esperar. ¿Y qué nos enseña Teresa de Jesús en esas situaciones de pronto de división? La unidad. Teresa de Jesús, aun cuando hubo adversidad, se mantuvo unida a la iglesia. ¿Qué hizo Lutero? Muchas cosas sabemos tenía razón, pero de un movimiento religioso se hizo un movimiento político. Fueron los príncipes alemanes los que tomaron en su mano la propuesta de lectura y vamos, nos separamos del rey. Se volvió cuestión política. Y luego se separó de la iglesia. Teresa de Jesús, con las adversidades que sufrió, no se separó de la iglesia. Se mantuvo una. Prefirió sufrir la injusticia y obedecer que separarse de la iglesia. Y se mantuvo unida a la iglesia. Su obediencia. ¿Qué le ayuda a Teresa de Jesús? Discernir, acompañarse. Entonces, el torno de la obediencia también Teresa de Jesús tiene grandes enseñanzas. No obedecemos por obedecer, obedecemos buscando en la autoridad la voluntad de Dios nuestro Señor. Y la voluntad de Dios se aclara, se discierne en el diálogo entre autoridad y obediencia. Vamos a terminar rezándole a la Santísima Virgen María, teniendo en cuenta que en nuestro rezo pongamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu en la presencia de Dios, alabando a nuestra Madre Santísima, poniéndonos bajo su protección, su manto y su mirada. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh dulce y siempre Virgen María,
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las dignas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca siempre. Amén. Santa Teresa de Jesús. De hoy en 8 vamos a hablar sobre la oración y vamos a tener un momento de oración. Entonces les pido de favor de llegar temprano. Una vez que empecemos la oración, cerramos la puerta y no pueden entrar porque es con música, es una oración dirigida. Una vez más, gracias Padre Rafael por estar con nosotros. Ya después nos avisas cuando andas por acá para que vengas a... Pero lástima que está muy lejos. Estuviera aquí en San Joaquín, aquí le dábamos lata cada 8 días. Periódicamente lejos, soy encargado del archivo histórico de la provincia y bueno, pues sí he dado retiros, cursos, Santa Teresa, Juan de la Cruz. Está haciendo su doctorado, maestría en Santa Teresa, entonces tiene. ¿Ande? Sí. Lo añadimos y ya lo que él vaya viendo que nos pueda servir, con mucho gusto nos lo va a mandar. Y cómo no. Pues muchas gracias, nos vemos de hoy en 8. Sean puntuales, por favor. ¿Alguien falta de la tarea pueden entregarlo aquí o de anotarse para el teléfono en el chat para mandar información? Sí, yo la mando al rato.